Que el Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos, bienvenidos. Como ustedes pueden ver, estamos de fiesta. Estamos celebrando la fiesta de tabernáculos, la fiesta de Sukkot, y estamos muy agradecidos con Dios porque el Señor en su infinita misericordia les pidió al pueblo que quería tener un tabernáculo. Se lo hicieron en el desierto y les decía, quiero que hagan un tabernáculo para que yo habite ahí. Pero realmente la intención del Señor siempre fue habitar en un tabernáculo, pero verdadero. Y por eso Él vino a nuestras vidas, nos salvó, y ahora nosotros somos ese tabernáculo. Ahora nosotros somos ese templo, dijo Pablo, vosotros somos el templo de Dios. Y es por eso que esta mañana estamos celebrando la fiesta del Sukkot, la fiesta de tabernáculos, y nos vamos a gozar y nos estamos gozando. Hay un mensaje muy especial en esta fiesta que quiero compartirlo con ustedes. Así es que regreso con el mensaje del Señor. A San Pedro, y le dijo, Pedro dice, ¿están aquí los bautistas? Dice Pedro, no hay nadie aquí. Ah, yo lo sabía, dice. ¿Están los testigos de Jehová? No hay nadie aquí. Yo lo sabía. ¿Están los pentecostés? Ni uno. Yo lo sabía, dice. Y empezó a decir todas las denominaciones hasta que al fin llegó a su denominación. Y le preguntó, ¿están aquí los? Le dijo su denominación y le dice, no hay ni uno aquí. Entonces se sorprendió y dijo, ¿quiénes están? ¿Quiénes son los que están entonces en el reino de los cielos? Dice, solamente aquellos que han sido lavados y comprados con la sangre de Jesús y creyeron en Él como su Salvador personal. Y al creer en Él, ellos obedecieron a Dios y esa es la razón por la que ellos están aquí, dice. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Porque de eso se trata la enseñanza de la iglesia. Se nos enseñó desde el principio que si nos portábamos bien nos íbamos a ir al cielito lindo. Esa era la enseñanza que se dio durante muchos años y en esa enseñanza muchos estuvieron pensando que esa era la enseñanza correcta. Bueno, hay algo más mejor que esta mañana podemos aprender. Las bodas del Cordero, hermanos, serán en el cielo, en las regiones celestiales. Ahí será la novia. Vamos a hablar esta noche de la boda del Cordero que serán en las regiones celestiales. ¿Y quién será la novia? Nos preguntamos, ¿quién será la novia? ¿Y quiénes son los invitados a la cena? No sé si van a poder ver mis láminas, pero para no poner tantos textos, saqué estos dibujos para que ustedes lo lean. Rápidamente ustedes se dan cuenta a lo que me voy a referir. ¿Quiénes son los que van a estar en el reino de los cielos? Le dijo Pedro en esa anécdota, aquí solamente están los que han sido lavados con la sangre de Cristo. Y esos hermanos en el principio se les llamó la iglesia. La iglesia es una palabra griega que viene del griego eclesía y lo que quiere decir salir afuera. Dios, hermanos, nos sacó afuera de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable y es por eso que nosotros somos la iglesia del Señor. Ahora, ¿cómo es esa iglesia? ¿Qué características tiene esa iglesia? Bueno, hermanos, la verdad de las cosas es que en estos momentos hay más de 2 billones de personas que conocen a Jesús o conocen a Dios y que tienen el conocimiento a través de una de las 40,000 denominaciones. Por ese conocimiento son considerados iglesias. ¿Serán esos los que estarán en el reino de los cielos? Miren lo que dicen los textos. Dice, tienes unas pocas personas también en Sardis. No eran multitudes, no temáis, pequeño rebaño. Y todo lo que habla de un remanente, hermanos, de un grupo especial que serán los que estén en el reino de los cielos, en las bodas del Cordero. Porque las bodas del Cordero tendrán su lugar en el reino de los cielos. Cuando se lleve a cabo el tribunal de Cristo,
en donde todos los creyentes en Cristo Jesús que fueron parte de su pueblo y lleguen a ese lugar, se les hará mención de lo que ellos hicieron en la tierra, aún lo bueno y lo malo. Ya no es para perdón, porque ya Cristo los perdonó. Pero Dios, hermanos, va a tratar con cada uno, y es ahí en donde las personas recibirán su galardón, es ahí donde las personas recibirán su recompensa, es ahí donde podrán estar en la presencia del Señor y ser parte de la iglesia, de la novia del Cordero, que ese es, hermanos, el motivo por el que estamos aquí. Amén. Ser parte, hermanos, de la iglesia, ser parte del pueblo de Dios. ¿Quién quiere pasar tribulación? Nadie quiere pasar tribulación. ¿Quién quiere pasar la prueba? Nadie quiere pasar. ¿Quién quiere pasar la ira del Cordero? Nadie quiere pasar la ira del Cordero. Para que no suceda eso, nosotros tenemos que vivir una vida consagrada a Dios, santificada delante de Dios, para que nosotros logremos, hermanos, fíjense lo que dice, Él viene por su esposa que no tiene ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Ahora, mi mensaje en esta noche, después de la introducción acerca de la esposa del Cordero y del privilegio de la iglesia al ser la esposa del Cordero, al sentarse junto al Cordero de Dios, al gobernar con el Cordero de Dios en la tierra, al vivir cerca del Cordero de Dios, a tener ese privilegio de Dios, que ese es el principal motivo por el cual se predica la palabra de Dios y que muchos hermanos la han creído, pero que muchos que fueron llamados para este servicio no lo han logrado. ¿Por qué? Porque tienen sus vestiduras sucias, tienen sus vestiduras malolientes, no se han lavado en la sangre del Cordero, siguen haciendo cosas malas delante de Dios, siguen cometiendo pecados en sus vidas, a pesar de que ellos fueron llamados para el servicio de Dios, no lo han logrado. Por eso dice la palabra del Señor que son pocos los que serán salvos, son pocos los que entrarán en el reino de los cielos, son pocos aquellas personas. El motivo de la visión de esta iglesia es preparar a la iglesia del Señor para que sea la esposa del Cordero, no para que venga el tormento, no para que venga el sufrimiento, no para que reciban la ira de Dios. No, ese no es el motivo de estar aquí. El motivo de estar aquí es que nosotros seamos rectos delante de Dios, obedeciendo su palabra, sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos, y que, hermanos, un día lleguemos a la presencia del Señor. ¿Y saben qué he pensado yo? Que a veces en el esfuerzo de uno, como lo hicieron los judíos cuando regresaron de Babilonia y empezaron a alterar la palabra de Dios, la Torá que ellos conocían, y le empezaron a poner a cada mandamiento 1000 mandamientos. El Señor les dice, ¿saben qué? No era necesario que le pusieran 1000 mandamientos. Ni te hubieras esforzado en eso, solamente te hubieras esforzado en lo que yo había dicho. De eso se trata, hermanos, la vida cristiana, de la obediencia a la palabra bendita del Señor. No que le pongamos, que le quitemos. Mi esposa me venía contando ya de que era un legalismo y dice, las mujeres tienen que taparse el pelo porque si no excitan a los hombres y los hombres no se tienen que estar descubiertos del cuello, tienen que estar bien vestidos y cosas esas que no tienen nada que ver con la Biblia. Amén. Que las mujeres no tienen que usar pantalones y que eso no es correcto delante de Dios. Ni siquiera se mencionan los pantalones en la Biblia, pero esas son doctrinas de hombre. Lo que se trata, hermanos, es que nosotros guardemos la palabra bendita del Señor. Y saben, una de las cosas que no quiero que tomen este mensaje como un consuelo para su desobediencia, como un consuelo para no buscar de Dios. No quiero que tomen este mensaje así, porque les voy a hablar ahora de los que son invitados a la boda. ¿Ok? La iglesia estará en el cielo, mientras acá abajo se lleva la ira de Dios. La iglesia estará en el cielo casándose con el Cordero de Dios, preparándose para tener la cena con todos los que sean salvos después de la ira de Dios y del Cordero que será aquí en la tierra, que será desastroso y tremendo. Quiero que no tomen este mensaje como decir, ay, cuando llegue ese día yo me arrepiento y voy a estar como invitado de Dios. Yo se los he dicho, mis hermanos,
Cuando viene prueba, cuando viene tribulación y estamos en dolor, en sufrimiento, en tormento en nuestras vidas, a veces ni de Dios nos acordamos por el pesar, el sufrimiento, la depresión, lo que agobia nuestras vidas, no nos deja concentrarnos en Dios. Así es que no tomen este mensaje como una salida y decir, cuando eso suceda, entonces yo me voy a arrepentir, porque quizá ni tengas tiempo de arrepentirte. Entonces, hermanos, dice la palabra del Señor que los ángeles vinieron y dijeron, dice, después de esto, dice Juan, oí una gran voz de grande multitud en los cielos, que decían, aleluya, la salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los ángeles, de los santos. Hermanos, esta es la iglesia de Dios y nosotros necesitamos entender ese mensaje, que la vida del cristiano no consiste en legalismos, como dije anteriormente, en ponerle a la Biblia que si no haces esto, que si no haces aquello. No, solamente se trata de obedecer la palabra del Señor. El Señor nos puede decir, no era necesario que hicieras esto, pero descuidaste eso. No, necesitamos nosotros tener ese entendimiento. Y saben, una de las cosas más increíbles es que muchas personas nos han puesto a pensar cuál será su situación si Jesús viene. Pero habla, hermanos, la palabra del Señor, que es importante que entendamos. Solamente un pequeño remanente podrá encontrar al Señor. Solamente un pequeño grupo son, hermanos, los que serán la esposa del Cordero. Porque muchos, dice, son los llamados. ¿Pero qué, hermanos? Pero pocos los escogidos. Y les dice, esfuércense por entrar en la puerta angosta, porque les digo que muchos procurarán entrar. ¿Y qué, hermanos? No podrán. No podrán. Y eso es lo que se llama la religión, hermanos. En la religión muchos están procurando entrar, pero no quieren dejar su forma de vivir. No quieren dejar su forma pecaminosa en la que ellos se mueven. Hermanos, la palabra del Señor dice que porque es estrecha la puerta y es angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que lo hallan. Pocos son los que lo hallan. Hermanos, les he dicho, hay más de 40,000 denominaciones que saben de Jesús, que conocen la palabra del Señor, pero que no están viviendo de acuerdo a eso. Porque si así fuera, pues entonces diría, todos van a estar como la esposa del Cordero, pero no es así. Hay una cena que se llama la Cena del Cordero. Las bodas del Cordero se llevan en las regiones celestiales, junto con el juicio de los creyentes. Pero la cena del Señor se lleva aquí durante el milenio, y es lo que ustedes están viendo a nuestro alrededor, es la fiesta de Sukkot. En la fiesta de Sukkot Dios va a llevar a cabo las bodas del Cordero, y en las bodas de Sukkot vamos a recordar todos estos acontecimientos. Cada vez que nosotros celebramos las fiestas del Señor, solamente estamos practicando para un día estar ahí y saber qué es lo que vamos a hacer. Hay personas que no creen en celebrar las fiestas. Dicen que es para los judíos. La Biblia no dice que sea para los judíos. Dice que son para los judíos porque son los únicos que las han guardado. Pero las fiestas originalmente en la palabra de Dios son las fiestas de Dios. Se hicieron con el propósito de que Dios los iba a visitar en esos momentos, en esas fiestas. Dios iba a manifestar, como sucedió, hermanos, en Pascua, que el Cordero de Dios tenía que morir a las 3 de la tarde, y exactamente a esa hora murió. Como es la fiesta de Pentecostés, que Dios quería poner su palabra en el corazón de las personas, y exactamente en el día de Pentecostés el Espíritu Santo fue derramado, recibieron la palabra y recibieron del Espíritu Santo del Señor. Hermanos, igualmente en la fiesta de Pentecostés tiene un significado muy especial, porque será en donde será llevada la boda, mejor dicho, la cena del Cordero de Dios aquí en la tierra, ya no solamente con la esposa, sino también con todos sus invitados.
Dice Apocalipsis 19:9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. No está jugando, hermanos. Hay una cena y hay un lugar preparado para ti. Miren, mira tu vida. ¿Por qué estás aquí? ¿Sabes por qué estás aquí? Porque tuviste un llamado de Dios. Porque tuviste un llamado de Dios para predicar su palabra. Tuviste un llamado de Dios para esforzarte en su obra. Tuviste ese llamado de Dios para consagrar tu vida y ser parte de la novia de Dios. Amén. Pero muchos se descuidaron y dejaron de hacer. Pero el llamamiento, hermanos, y la invitación aún a la cena del Cordero ha sido derramada sobre muchas personas. Muchos han sido llamados, pocos los escogidos. Y luego dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo. Y aquí es donde me voy a basar, hermanos, en la enseñanza esta mañana, porque les voy a hablar a ustedes de las bodas del Cordero del Señor. Y miren ustedes, hermanos, yo no sé cuánto les gusta comer gratis, pero en nuestros países, cuando había fiesta, hermanos, todo el pueblo se venía. Todo el pueblo iba a donde se comía. Esa era la costumbre. Hombre, llegaban ahí y ahí, hermanos, en algunas fiestas, hasta 7 días se llevaban con peroles de pollo y de chompipes y de guajolotas, hermanos, ahí en caldos y en el mole, y la fiesta era por días, hermanos, y la novia y el novio estaban ahí todavía presentes para celebrar con la gente. Bueno, no va a ser la excepción, hermanos. Esta fiesta durará 7 días, más un día más que se le ha aumentado para esa fiesta. Y hermanos, esta fiesta es una fiesta de regocijo y de gozo, porque podemos decir que los que entren a esa fiesta fueron llamados para eso. Fueron llamados para eso y aceptaron ese llamamiento y esa invitación de ese rey que hizo una fiesta para su hijo de bodas. Dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados, a los escogidos, a los llamados. Los llamó a las bodas, mas eso no quisieron ir. La gente, hermanos, cuando Dios le hace el llamamiento, a veces hay una soberbia de ellos que cree que ellos pueden hacer lo que ellos quieran. Pero déjeme decirle, una invitación de cualquiera pues se puede menospreciar, pero una invitación de un rey que con tiempo adelantado te hizo una invitación para que tú vayas y que tú no quieras ir, tendrá sus consecuencias. Yo quiero decirles, hermanos, una vez más les repito, que ese llamado que Dios hizo, se le hizo a todo el mundo. Porque de tal manera amó a todo el mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el llamado de Dios. Todo el mundo está invitado a esta boda. Hermanos, pero principalmente aquellos que tienen su invitación. No sé si ustedes se han dado cuenta, aquí en los Estados Unidos se acostumbra a mandar una invitación a las gentes y le dice, por favor, revísenos cuántos van a estar en mi boda porque necesito prepararles un lugar. Y hermanos, la gente no puede llegar ahí solamente sin invitación. No puede llegar así. Si los invitaron, tienen que llegar. Pero si no los invitaron, hermanos, no pueden llegar porque no hay lugar. El anfitrión preparó el lugar para cada persona y mandó la invitación para que llegaran a esa boda. Así este rey mandó llamar a los convidados, mas ellos no quisieron venir. Sigue diciendo, y volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a mis convidados, he aquí preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Hermanos, fíjense ustedes que este rey, tratando de evitar, hermanos, la controversia de los invitados, les dice, a lo mejor no quieren venir porque van a decir, no, pues no va a haber comida.
A lo mejor ahí no va a haber nada. Y el rey dice, no, yo tengo mis toros preparados, tengo mis animales muertos, todo está dispuesto, la cena, la bebida, la comida, el postre, todo ya está listo ahí preparado. Dice que el reino de los cielos es semejante a ese rey que hizo fiesta a su hijo, hermanos. Y en una boda era a menudo, hermanos, que era un evento social muy significativo en la vida de las personas, a la boda del príncipe. Una invitación normalmente sería apreciada. Amén. Apreciamos cuando la gente nos invita. Pero dice que cuando envió a sus siervos y los llamó a los convidados a la boda, esos no quisieron ir. Parece extraño, hermanos, que los invitados rechazaran una invitación a una boda real. Eso ilustra el principio de que no hay una razón lógica de que los buenos regalos de Dios sean rechazados. No tiene lógica, hermanos. No tiene sentido que Dios te haga un regalo y que tú no lo quieras. Eso no tiene sentido. Miren, hay personas, hermanos, que han tenido un regalo de Dios acerca de los dones espirituales. Oí un testimonio de uno que tenía un don espiritual que Dios le dio de sanidad. La gente se sanaba cuando oraba. Pero ¿qué pasó, hermanos? Despreció ese don porque después ya quería cobrar por ese don que Dios le había dado. Hay personas, hermanos, yo he conocido predicadores, pero buenísimos, que Dios les hizo un llamamiento. Cuando ellos predicaban, hermanos, era el poder de Dios bajando en los labios de ellos, predicando el evangelio. Pero ¿saben qué? Una vez se olvidaron de ese llamamiento y se fueron a trabajar y a hacer obras malignas, hermanos. Conocí a uno que lo encontré en un lugar levantando basura y me dijo, yo no sabía que era pastor, pero me dijo mira, este era pastor. Era pastor, ¿y qué está haciendo aquí? En este basurero, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo con su llamado? Bueno, estos son los que desprecian la invitación. Dice, volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados que he preparado mi comida. Les trata hasta de abrir el apetito, hermanos, para que se animen. Pero cuando la gente, hermanos, cuando la gente rechaza la invitación de Dios, hermanos, a pesar de que se le va a regalar, que se le van a dar regalos y que van a tener bendición y que el rey se va a agradar de que ustedes acudieron a su invitación. Saben que los invitaron a Corea una ocasión y hermanos, los hermanos de Corea son unos hermanos lindísimos, hermanos. Los coreanos son bien espontáneos y bien dadivosos. Hermanos, cuando llegamos allí a esa nación, salían las gentes ricas, hermanos, peleándose por nosotros. No, a mí me toca darles de comer este día. No, ¿por qué? A mí me toca. Y hermanos, hacían su invitación, hermanos. Y ¿saben qué, hermanos? Entre ellos su competencia, ¿cuál era? Que cuando nos invitaban a comer, hermanos, había comida, pero cantidad de comida, hermanos. Y los coreanos decían, hermanos, por favor, coman. Estábamos ya así, hermano, de llenos de tanta comida. Y los coreanitos decían, no, hermano, por favor, coman. Se sienten mal las gentes que los invitaron, que ustedes casi no comen. No comen lo que no nos podemos comer, pero ya comíamos, hermanos, increíblemente. Ellos se sentían honrados. Ellos se sentían honrados, así se sentía el rey, así se siente honrado que la gente vaya y come y disfrute los dones que él tiene para ellos. Él se goza de eso, hermanos. Todavía, hermanos, los coreanitos hacían paquetes de regalos. Y cuando íbamos subiendo del bus, hermanos, una bolsota con regalos, con lentes, con calcetines, con cuantas cosas, playeras y muchas cosas que nos regalaban. En agradecimiento que habíamos aceptado su comida y que habíamos ido a esa fiesta de ellos. Hermanos, ese es nuestro Dios. Es nuestro Dios el que tiene todos los regalos para nosotros, pero que muchas veces nosotros no los aprovechamos. Luego dice, mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a su labranza, otros a sus negocios, otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. La reacción, hermanos, de los que fueron invitados
No tenía sentido, pero sí da una descripción precisa de la reacción de muchos al Evangelio. Muchos no han hecho caso, otros han regresado a sus negocios, otros han olvidado el llamado de Dios. ¿Qué estás haciendo aquí? Dios te llamó para predicar el Evangelio. ¿Qué andas haciendo en el mundo? Porque hasta eso, hermano, no solamente dejan de hacer la obra de Dios, sino que participan con el mundo como si fueran mundanos, no sabiendo que tenían una unción de Dios, un llamado de Dios para servir a Dios, para gozar de la presencia de Dios, para ser parte de la esposa de Dios, y no quisieron. Hay un tremendo castigo para todos aquellos que a Dios les hace el llamamiento y ellos se hacen, como dicen en mi país, de la vista gruesa. Ellos no hacen caso al llamado de Dios. La cena de las bodas del Cordero, hermanos, dice la palabra del Señor, y el ángel le escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos. Creo que ya lo leímos. Aquí está uno de los problemas clásicos en el mundo, hermanos. Aquí está el problema en que Jesús se encontró cuando Él vino. Dice que Él vino a lo suyo. Él vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que han creído en Él les dio esa potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, hermanos, cuando leemos este texto, la mayoría de las personas dicen, sí, ya ven, los judíos despreciaron a Jesús y por eso han sido castigados. Déjeme decirle, los discípulos de Jesús eran judíos, el pueblo que lo seguía era judío. ¿Saben quién no lo recibió? Los maestros, los que se conocían la Escritura, los que sabían la Torá, todos aquellos que estaban como sacerdotes, como levitas en el gobierno eclesiástico. Por eso es que la Biblia dice, a lo suyo vino. ¿Cuál era lo suyo de Jesús? ¿Cuál era lo suyo? La enseñanza, hermanos. Él vino a enseñar a los que conocían la palabra, a aquellos que guiaban al pueblo, que lo podían guiar y darles el mensaje. Ellos eran, hermanos, los que no le quisieron recibir. Pero, hermanos, así hay muchas personas que tienen el conocimiento de Dios, pero que no quieren recibir a Jesús como su Salvador personal, porque sus obras son obras de tiniebla y obras de maldad. Y hermanos, la verdad de las cosas, que ¿quién sabe eso? Nadie está aquí para señalar, no, tú o tú, fulano, tú, sutano, no. Eso no es el problema del Señor, ese no es el problema de Dios. El problema está en que cada persona, cuando se lee la palabra del Señor, la palabra del Señor nos habla en nuestras vidas, no sale, hermanos, nada más por suerte, no sale, hermanos, así como por magia. No, hermanos, tiene un propósito. Dice la palabra del Señor, que la palabra del Señor siempre llevará el propósito para lo que ha sido enviada. Si ha sido enviada para bendición, la gente lo va a recibir. Y dice, Dios me está hablando a mí, Dios está hablando a mi vida, Señor, perdóname y ten misericordia. ¿Y saben qué? De seguro que Dios tendrá misericordia. Pero cuando las personas no aceptaron y no le recibieron, hermanos, perdieron la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Así es que el castigo para los que no quieren aceptar la invitación, dice el escritor Mateo, que al oírlo el rey, que no quisieron venir a su invitación, se enojó y envió a sus ejércitos, destruyó aquellas homicidas, quemó sus ciudades. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad estaban preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. No eran dignos. Por eso es, hermanos, que ¿por qué cree usted que en las bodas del Cordero no va a haber tanta gente? Porque la gente no quiere recibir el Evangelio,
Porque la gente no quiere lavar su vida, porque la gente no quiere dejar su pecado, porque la gente está ensimismado, endiosado en sí mismo, porque la idolatría de los seres humanos ha aumentado grandísimo en nuestro mundo, que hermanos, la gente se ha completamente hecho idólatras. Uno de los ídolos que pervirtió al pueblo de Israel fue Baal. Y Baal, hermanos, era el Dios que se encargaba de apartar al pueblo de Dios para que adorara a nuestro Dios. Baal está reinando ahora en los Estados Unidos y ha apartado al pueblo de Dios, hermanos, de buscar la presencia del Señor. ¿Por qué creen ustedes que hay muchos templos en este momento alabando y glorificando a Baal? En el fútbol, hermanos, miles y miles de gente se reúnen para alabarlo. Yo le digo a mi esposa, cuando la gente se está, hermanos, deshaciendo ahí alabando su equipo, mira, están cómo glorifican a su Dios, cómo alaban a su Dios. Está lloviendo, está nevando, está haciendo frío, está haciendo calor, está haciendo viento. Y la gente, hermanos, en una euforia, alabando y glorificando a Baal, que los apartó de Dios. Eso es realmente grave. La gracia del Señor, hermanos, se ha manifestado cada día en nuestro mundo. Ya estamos para ir a las bodas del Cordero. Ya estamos en ese momento. La gente no lo piensa así. Ese mensaje ha sido predicado muchos años. Cristo viene, Cristo viene. No podía venir en mis tiempos cuando yo era joven. No había tecnología, no había ciencia. Hoy, hermanos, más de 30,000 inventos científicos por día, por la inteligencia artificial que descubre cosas, hermanos, increíbles. No como echarle agua al carro con una manguera o con un lazo nuevo. No. Cosas increíbles están sucediendo. El tiempo que el Señor ha preparado para venir. Y saben, una de las cosas que yo quiero que ustedes sepan es que el Señor, en sus advertencias que Él da, claramente nos habla y hace acontecimientos importantes, principalmente en estas fechas. Cuando Dios, hermanos, está hablando al pueblo de Dios, cuando Dios, hermanos, está hablándole a su iglesia, Él le muestra claramente el panorama en lo que va a suceder. Por eso es que la palabra de Dios encierra, hermanos, la enseñanza. La enseñanza de que el Señor va a venir un día en la fiesta de las trompetas. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y ahí está, hermanos, no lo podemos ver muchas veces, pero el Señor va a venir en la fiesta de las trompetas. Y la gente dice, no, ¿quién va a celebrar las fiestas? Olvídate de esa fiesta, no tiene sentido. No, hermano, esa fiesta será una fiesta de grito, devoción, de lamento para otros. Porque es el día en que se abre la puerta y entra la iglesia del Señor con Él. Hermanos, es el día, hermanos, en que el Señor llama a sus ángeles y manda que quemen sus ciudades de esos malvados que no quisieron aceptar su invitación. Y durante 10 días, hermanos, habrá sufrimiento, dolor y pena, y el juicio de Dios será manifestado, y la ira de Dios caerá sobre el mundo entero, porque rechazaron al Señor. Porque el Señor los llamó y ellos no hicieron caso, no se prepararon. La preparación es muy importante para ese evento que va a venir. Y nosotros necesitamos estar apercibidos, hermanos, de que ese evento va a venir y lo estamos esperando. La fiesta de las trompetas es una de mis fiestas favoritas, hermano, porque estoy con ese temor, con ese temor reverencial, buscando a mi vida cualquier falta, cualquier situación que haya en mi vida para arreglarla delante de Dios, porque una vez que se abra la puerta, entrará la iglesia del Señor. Y yo no me quiero quedar, hermanos. Por eso es que yo les estoy enseñando a esta iglesia, no a que vayan a las bodas, no, si nos vemos por gloria a Dios, sino que sean parte de la iglesia de Dios, y para eso necesitamos vivir rectamente delante de Dios.
Nadie conoce tu vida, pero tú sí la conoces. Tú sabes lo que traes en tu morralito, tú sabes lo que traes en tu bolsa, tú sabes bien cuál es tu sentir para Dios. Y tú sabes bien que lo has rechazado y no te ha importado el llamado de Dios, a pesar que ha sido directo para tu vida, lo has rechazado. Hermanos, cuando Jesús vino, el pueblo judío, los religiosos, lo rechazaron y lo crucificaron. Y perdieron su oportunidad. Los saduceos eran los que gobernaban en el templo y los fariseos eran los que gobernaban en el pueblo. Y todos ellos se aprovechaban, hermanos, de esa posición para hacer dinero, para hacer ganancias deshonestas y para poner cargas pesadas sobre el pueblo, pero ellos no lo llevaban ni con un dedo. Entonces el Señor Jesús les dijo a sus discípulos que fueran a predicar el evangelio a todo el mundo. Que el que creyera y que fuera bautizado sería salvo, pero el que no creyera sería condenado. Y los manda, hermanos. Este rey hizo lo mismo. Dice que el rey mandó y le dijo: id pues a las salidas de los caminos y llamar a las bodas a cuanto halléis. Y salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Hermanos, Dios ha hecho un llamado para todo el mundo. Se creía anteriormente que solo los judíos eran los predestinados para el llamamiento de Dios, que eran los escogidos de Dios, hermanos. Pero eso se rompió cuando rechazaron a Jesús. Y Dios abre la oportunidad al mundo entero y dice: vayan y traigan a todos, buenos y malos, sucios o limpios, tráiganlo aquí, los vamos a preparar para las bodas. Y ese es el mensaje que Dios nos está predicando en estos días, porque un día de estos, hermanos, las señales se van a hacer claras, pero nosotros, como estamos ocupados en nuestros ídolos, en nuestro entretenimiento, en nuestro pecado, no podemos descifrar realmente lo que está sucediendo en el mundo. Que hay guerras aquí, que hay guerras allá, eso es normal. Según los teólogos, 150 días serán los días de pretribulación. Pero cuando entre la tribulación, hermanos, nosotros nos daremos cuenta. Porque en la Biblia marca perfectamente el mapa de lo que va a suceder en la tierra. Y las fiestas son, hermanos, una clave para que nosotros digamos: ¿qué está pasando en esta fiesta? El Señor dijo que iban a venir 2 profetas. ¿Cuándo van a aparecer? En la fiesta de las trompetas. El avivamiento que se va a llevar en Israel va a ser el resultado de esos 2 profetas que llegaron y fueron y predicaron en Israel. ¿Saben que a mí me tiene preocupado eso? Porque el otro día a alguien se le ocurrió poner un anuncio en las letras hebreas que los judíos estaban cantando un cántico de redención, alabando a Yeshua, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quizá no era verdad, porque eso me ha sucedido en otras ocasiones. Alguien ha puesto mensajes del presidente de Rusia y le ha puesto ahí cosas que amenaza a Estados Unidos, que no es verdad. Solo lo han puesto ahí para ganar views, para ganar gente que los mire. Pero miren, hermanos, no necesitamos eso. Tenemos la palabra de Dios, que es segura, hermanos. La palabra del Señor, que está vigente. Y un día les voy a predicar en dónde estamos ahorita para que este mundo se termine. Esa es otra historia. Pero miren, hermanos, este rey abrió la oportunidad, ¿ok? Y cuando se abre la oportunidad, eso es tremendo, hermanos. Nosotros tuvimos una fiesta en mi casa. Uno de mis hermanos se iba a casar y resulta de que hicimos una molada y una entamalada, hicimos pollo y mole y toda la cosa. ¿Y qué creen? No vino la novia. Y nos quedamos vestidos y alborotados. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pero en ese momento, hermanos, pasaron una pandilla grande que había allá en mi colonia y le digo: ¡hey! ¿No quieren comer? Y se quedan: ¿qué onda, carnal? Y dice: vénganse, hay mole, hay comida aquí, ¿eh? Y entró toda la pandilla, hermanos, de puros malvados y puros drogadictos, y llegaron, se sentaron, se portaron re bien, hermanos. Les sirvieron mole, les sirvieron agua, les sirvieron todo. Ellos felices de la vida. Y hermanos, gracias a Dios que se acabó la comida y comieron esos muchachos. Eso es lo que hace Dios, hermanos. Llama a lo más vil, a lo más menospreciado. Todo está
que aceptes su llamamiento. Todo está que busques a Dios y le creas. Amén. Pero uno de los problemas que hay, nadie entra a una boda con traje diferente. Lo que quiere decir que estas celebraciones tienen el propósito de que nosotros nos preparemos. ¿Qué necesitamos para ir a esa boda? Si está diciendo que sin mancha y sin arruga, es sin mancha y sin arruga. No hay otra forma de ir. No puedes entrar sucio, no puedes entrar con otro traje, no puedes entrar con ropa negra, no puedes entrar con esto. Hay un protocolo que tú tienes que seguir para poder ser parte de esas bodas. De lo contrario, no podrás entrar. Así es que, hermano, cuando nosotros celebramos la fiesta de las trompetas, cuando celebramos la fiesta de los tabernáculos, estamos celebrando un acontecimiento que se va a llevar a cabo. ¿Cómo nos vamos a portar en esa fiesta? ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser la novia de Cristo, que va sin mancha, sin arruga? ¿O vamos a ser los que pasaron pruebas, tribulación y la ira del Cordero, pero que Dios tuvo misericordia y todavía los invita, aunque sea a la cena del Señor? ¿De esos vamos a hacer? Bueno, hermanos, la idea, hermanos, es de que nosotros necesitamos estar preparados para eso. Dice que después que entraron todos esos muchachos pandilleros y marihuanos, de esos que yo les platico de mi casa, no dude que la Biblia dice que entraron gente buena y mala a la boda de ese rey. Pero cuando el rey entró, hermanos, para ver a los convidados, y vio ahí un hombre que no estaba vestido de bodas, que no le importó, hermanos, cómo era el protocolo de esa boda, que, hermanos, iba vestido diferente, sucio quizá, que no había tomado en consideración cómo es que se iba a ir a esa boda. Llegó el rey y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Él enmudeció porque no sabía, hermanos, el protocolo, porque no sabía cómo se debía de ir a esa fiesta. Las fiestas de Dios, las fiestas que se celebran, tienen el propósito, hermanos, de que nosotros nos preparemos para el momento indicado que va a suceder en esa fiesta. Nosotros estamos de pie y le damos lugar al Señor, porque nosotros ya sabemos qué es lo que va a suceder. Las fiestas de primavera, que son la fiesta, hermanos, de Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de las primicias, fueron, hermanos, acontecimientos que sucedieron exactamente de acuerdo a la profecía que por años se habían escrito, que el Cordero moriría a las 3 de la tarde, y exactamente se cumplió a las 3 de la tarde. Que el pecado iba a ser desterrado a través del sacrificio de Jesús, y que en el momento que Jesús fuera enterrado en esa tumba, el pecado desaparecería, o por lo menos tendría el poder de desaparecer, porque Jesús es el Cordero de Dios que quita y que borra el pecado del mundo. Y en la fiesta de los primeros frutos, Jesús se levanta de la tumba, hermanos, como prueba de ser el primer fruto que se presentaría delante de Dios el Padre, como el fruto de la resurrección. El primero en la resurrección fue nuestro Señor Jesucristo, que murió, sufrió, pero que se levantó de la tumba y está sentado a la diestra de Dios. Esto se cumplió exactamente, hermanos, como la palabra de Dios lo había marcado. Quedan 3 fiestas. 3 fiestas por cumplirse: la fiesta de las trompetas, la fiesta del Yom Kippur y la fiesta de tabernáculos. Y en esas 3 fiestas hay 3 acontecimientos. Uno, válgame la redundancia, el de las trompetas, se abre la puerta y la iglesia entra. 2, Yom Kippur, el día de la ira de Dios, el día de la ira del Cordero, el día en que el Señor pisará el lagar de la ira de Dios y pisará, hermanos, a sus enemigos, de manera que la sangre, hermanos, llegará a la cabeza de los caballos, y el Señor se estará vengando de ese mundo que rechazó su invitación.
La fiesta de Sukkot es la fiesta, hermanos, en donde la iglesia estará, como dije anteriormente, y también estarán los invitados. Entonces el rey le dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Unos no quisieron ir, pero a este cínico se le ocurrió ir a la boda sin estar preparado, sin estar invitado, sin estar vestido. Y de Dios no nos podemos burlar. De Dios no nos podemos burlar. Dios conoce nuestras vidas y no podemos proclamar que somos salvos, hermanos. Principalmente los que creen en la gracia. Son salvos por la gracia, pero andan viviendo como perdidos pecadores. Eso no tiene ningún sentido, hermanos. La iglesia de Dios es una iglesia santa. Los invitados, hermanos, pasarán prueba y tribulación para que ellos estén en las bodas del Cordero. Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. La enseñanza es que los llamados, como tú y como yo, tenemos oportunidad de ser la novia del Cordero. Los llamados tenemos esa oportunidad. Por eso es que hay 10 vírgenes que fueron llamadas. Todas las 10 vírgenes eran llamadas y escogidas con Dios, pero 5 vivieron descuidadas. Y eso marca la diferencia, hermanos, entre la novia del Cordero y los que son invitados. Esas 5 vírgenes fueron dejadas afuera. Cuando se abra la estilla de la luna y se abra el reino de los cielos, entrará la iglesia del Señor. Pero las otras vírgenes no podrán entrar porque la puerta se cerró. Y ahora dice la palabra del Señor que este rey, cuando encontró a este, le dijo: échalo afuera, al lloro y al crujir de dientes. Es exactamente lo que sucedió a las vírgenes insensatas que tuvieron que pasar pruebas, luchas y tribulaciones, pero que a pesar de todo, ellas también fueron llamadas. Dios está haciendo un llamamiento al mundo entero. Pero hermanos, ¿por qué te vas a conformar con tan poco? ¿Por qué te vas a conformar con ser invitado a la cena? Y a lo mejor te toca hasta allá atrás. Y a lo mejor te toca parado. No sabemos cuál es tu condición espiritual por la que tú no sabes cómo moverte en ese ambiente espiritual. La invitación es para todos. Pero la preparación, hermanos, es muy importante. Por eso el Señor nos habla continuamente y nos dice que nos preparemos, que busquemos, que oremos, que busquemos del Señor, que seamos obedientes, que cuidemos de hacer su palabra, sus estatutos, sus mandamientos. Él nos habla y nos está diciendo, hermanos, para que nosotros estemos preparados. Ya les enseñé esto anteriormente, solamente va a ser algo para recordarles en la preparación. La preparación, en hebreo, hermanos, hay una palabra que se llama asha. Y esta palabra viene de que Juan el Bautista vino para preparar el camino del Señor. De ahí salió esta palabra ashab. En el hebreo significa el hacer, el producir, el poner atención, en celebrar las fiestas, en traer en sí, pensar en sí, qué hay dentro de mí, el poner en orden tu vida, tu familia, tu casa, tu corazón, tu familia, tu trabajo, tus cosas, en poner en orden, el decretar que sí vas a estar con las bodas del Cordero, el presionar y apretar. Ahí a nadie nos gusta, porque ahí el Señor nos aprieta y nos presiona para que nosotros reconozcamos nuestras faltas, nuestras debilidades y nos preparemos. Amén. Hay otra palabra que se llama kadosh, y esta palabra me encanta mucho porque es el hecho de ser santo. Si tú quieres ser parte de la novia del Cordero, tienes que prepararte, tienes que ser kadosh, tienes que ser santo, tienes que ser separado del mundo. Una diferencia, pero que se note que tú con el mundo no quieres nada. Quiere decir que te consagras,
quiere decir que te dedicas y quiere decir que observas todo aquello que es santo. Si hay algo que no es de Dios, tú lo vas a rechazar, porque eres kadosh, porque tú te has preparado, porque tú te has separado, porque tú te has consagrado, porque tú te has dedicado a observar todo aquello que es santo. Entonces, hermanos, estar preparado significa el apartarse de cosas que son profanas y volver hacia producir, observar, celebrar y poner en orden aquello lo cual es santo. Es separado, firmemente establecido, designado y fijo. El celebrar algo que es santo, eso es preparar, hermanos. Eso es preparar. Y ya le hablé mucho de esto, hermanos, no voy a hacer gran mención de esto, pero la Biblia nos habla y nos dice en dónde serán las bodas del Cordero y quiénes estarán ahí. Salió del trono una voz que decía: alabar a nuestro Dios todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes, y oír como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se ha preparado. Díganme conmigo: se ha preparado. Se ha preparado. Una vez más, se ha preparado. Una vez más, me he preparado. Ese es el motivo de la enseñanza a esta iglesia. Ese es el motivo por el que estamos aquí. Y cuando ustedes vean que unos se fueron y otros se quedaron, piense, tu oportunidad de ser la esposa del Cordero se perdió. Viene el llanto y el crujir de dientes, porque eso fue lo que dijo el Señor. Sáquenlo, échenlo a las tinieblas, a la oscuridad, al llanto, al sufrir, porque eso será lo que sucederá en esos 10 días terribles de juicio de Dios para toda la humanidad. Y el ángel dijo, verso 9, escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo esas palabras: son verdaderas de Dios. No está jugando Dios, hermanos. Ahora, la invitación que nuestro Dios hace. Fíjense lo lindo que es nuestro Dios, lo precioso que es, lo amoroso, lo compasivo que es. Dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo. Cuando él dice yo estoy a la puerta, hermanos, siempre en los dibujos que sacan el Señor está tocando a la puerta. Pero no es así, hermanos. Jesús dijo: yo soy la puerta. Amén. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, ¿será que, hermanos? Será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto, porque entró a la puerta. Cuando dice yo soy a la puerta y llamo, es cierto, es su casa, es el lugar donde tiene preparado sus toros, su alimento, su postre, y todo lo tiene preparado. Si yo estoy a la puerta y llamo, te estoy llamando para que entres. Cenaré contigo, estaré contigo, me gozaré contigo, por el simple hecho de oír la voz y de aceptar la invitación del Señor. Y Juan capítulo 10, verso 9 lo comprueba. Yo soy la puerta. Llegará un día, hermanos, en donde dice la palabra bendita del Señor: cuando el Señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. Ustedes quedarán afuera llamando y rogando: Señor, ábrenos la puerta. Pero Él contestará: no los conozco, ni sé de dónde vienen. Porque Él es la puerta. Él los llamó. Él estuvo en la puerta, pero no le hicieron caso. El Señor le dirá: no los conozco. Y conocer en la palabra del Señor es tener relaciones. Porque el Cordero de Dios
se relaciona con su esposa, goza de su esposo y la esposa goza de su esposo, el esposo goza de su esposa. Hay una relación especial entre ellos, pero estos nunca estuvieron en relación con Dios. Nunca supieron los sentimientos de Dios, nunca se preocuparon de agradar a su esposo, nunca lo hicieron. Y por eso les dirá, no los conozco. Para terminar, hermanos, cuando el Señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. Dice, ustedes quedarán afuera llamando y rogando, Señor, ábrenos la puerta, pero ellos contestarán, no los conozco ni sé de dónde vienen. Por eso Jesús volvió a decirles, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Saben? Una de las cosas que me ha impactado a mi corazón es que el Señor va a venir y va a tener un juicio con las naciones. Todas las naciones se van a reunir. ¿Okay? Y cuando Él habla de que dice que yo soy la puerta de las ovejas, es que el Señor va a venir, hermanos, y en el juicio de las naciones, dice que Él se sentará y apartará a las ovejas de los cabros. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como el pastor aparta al pastor las ovejas de los cabritos. Ese día, hermanos, sería el día en que el Señor va a llamar a todos aquellos que van a poder entrar a cenar con Él. ¿Por qué razón? Dice, y pondré las ovejas, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¡Wow! Dios ha preparado esto para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Pero ustedes, el mundo, quizá pierda su oportunidad por no tener el conocimiento del Señor. Y dice la Biblia, hermanos, para que ustedes se den cuenta, dice la Biblia, los versos que siguen, que ellos le van a preguntar, ¿y cuándo te vimos? Porque el Señor le dice, porque tuve hambre, me diste de comer. Porque tuve sed y me diste de beber. Porque fui preso y me visitaste. Porque estuve enfermo y estuviste conmigo. Y ellos van a decir, ¿cuándo hicimos eso? ¿Cuándo hicimos eso? Bueno, hermanos, dice la palabra del Señor, por cuanto lo hiciste a unos de esos mis hermanitos, mis pequeñitos, a mí lo hiciste. El que la gente trate bien a la iglesia de Dios, el que la gente, hermanos, ayude a la iglesia de Dios, no perderá su recompensa. Aquí dice, tuve hambre y me diste de comer. ¿Cuándo? Bueno, lo hiciste con mi iglesia, lo hiciste con mi pueblo, lo hiciste con estos pequeñitos, porque eso ya están aparte, hermanos. Pero las ovejas son invitadas para que estén con el Señor. Las ovejas, hermanos, en aquellos entonces tenían mucho más valor que los cabros. Los cabritos no eran muy valiosos, pero las ovejas son valiosas. Por eso el Señor dijo que Él es la puerta de las ovejas. Él ama sus ovejas, Él cuida sus ovejas. Él es el buen pastor, Él es el que tiene misericordia. Él te está invitando esta mañana. Y te está invitando porque tú tuviste un llamado de Dios. Dios te llamó y tú te preocupaste más por servir a Baal y Baal te apartó de las cosas de Dios y tú no has podido reconocer ni has podido volverte a Dios porque Baal te ha dado entretenimiento, Baal te ha apartado de Dios. Pero Dios esta mañana está hablando a tu corazón para que tú te vuelvas a Dios. No puedes entrar como tú quieras. Aquel hombre entró sin el traje correcto. Todos llevaban traje blanco y él entró con traje negro. No le importó.
El Señor dice, tú no puedes entrar así, no puedes estar aquí, échenlo afuera, porque no se preparó. Pónganse de pie, mis queridos hermanos. Esta mañana Dios te está llamando. Esta mañana Dios está en la puerta, Él es la puerta. Él te está invitando. Si alguno oye mi voz, dice, entrará a mi casa, cenaré con Él y Él cenará conmigo. Mis toros han sido muertos, mi postre ha sido para ti. ¡Entra! ¿Serás capaz de decirle no al Señor? ¿Serás capaz de escapar de esta oportunidad que Dios te da? No tendrás excusa para el sufrimiento, no tendrás excusa para el dolor, no tendrás excusa para la ira de Dios. Porque bien merecido lo tenemos. Porque rechazamos el llamado de Dios que amorosamente lo hizo. Esta, hermanos, oiga bien, esta es una oportunidad de oro para nosotros. ¿Saben por qué? Ni nos persiguen, ni nos andan matando, ni nos andan acribillando, ni nos están discriminando, ni nos están persiguiendo. Tenemos oportunidad, vivimos en el lugar más hermoso del mundo, tenemos comida, tenemos salud. Piense, ¿cómo vamos a negarnos? ¿Cómo vamos a negar el llamado de Dios para nuestras vidas? Algunos han pensado que cuando venga la prueba y la tribulación ellos se van a arrepentir. Eso no es verdad. Eso nadie te lo va a poder garantizar. Porque si lo que tú vas a sufrir va a ser el dolor y el sufrimiento y no tendrá lugar Dios en tu cabeza para que te vuelvas a Él. Porque Dios te dio esta oportunidad. Cierra tus ojos allí en donde estás en el nombre de Jesús. Y piensa por un momento que Dios te está llamando. Piensa que Dios te está llamando a tu corazón y que Él no quiere que te pierdas. Él quiere que le recibas, que salgas con la seguridad y con esa satisfacción. Yo soy un hijo de Dios. Porque los que le recibieron les dio autoridad de ser llamados hijos de Dios a los que creen en su nombre. Si tú le crees a Dios esta mañana y recibes su llamado, Dios tendrá misericordia. Pero mi hermano, mi hermana, yo no lo puedo hacer por ti. No lo puedo hacer por ti. Tú necesitas abrir tus labios y decirle al Señor, Señor, yo quiero entrar a tu presencia. Señor, yo no quiero ser condenado. Señor, yo quiero ser salvo. Yo quiero ser parte de tu esposa, Señor. Pero mira mi corazón, límpialo. Me acaban de hacer una cirugía en mi corazón. Quitaron todo lo que no servía, todo el colesterol, todas las arterias malas. Tengo un corazón nuevo. No solamente físico, espiritualmente yo lo he tomado así. Jesús quitó el colesterol del pecado, de la maldad de mi vida. Y ahora hay lugar para mi Dios. Hermano, hermana, declara en esta mañana al Señor en tu vida. Acepta su invitación. Él te está ofreciendo que entres a su casa, que comas, que cenes, que disfrutes sus dones, que disfrutes sus bendiciones, que disfrutes de su presencia bendita. Él te está llamando porque te ama, porque derramó su sangre en la cruz del Calvario, porque te hizo un llamado y porque dice la palabra del Señor de que antes que el mundo fuera hecho ya te había predestinado para salvación. Pero Baal te distrajo,
y te olvidaste de Dios. Eso hace mal, que te olvides de Dios. Pero esta mañana tú conoces el llamado que Dios te ha hecho. Esta mañana no te puedes negar que Dios te llamó. Y si te niegas, ya oíste las consecuencias. Señor, ayúdanos. Señor, esta mañana ayuda a esta iglesia a su gran alabanza, Señor. La visión es prepararlas para tu reino, no como invitados, sino como tu iglesia, Señor. Sino como tu pueblo comprado con la sangre de Jesús de Nazaret. No vamos a entrar por denominaciones. Solamente vamos a entrar porque te aceptamos el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Que con ese sacrificio nos salvaste, nos perdonaste, nos diste vida y nos has soportado hasta este momento. No desprecies el llamado de Dios. No desprecies la voz de Dios que esta mañana ha hablado a tu corazón. Si quizá sea la última vez. Si quizás sea tu última vez. Señor, ten misericordia. Esta mañana alguien me contaba de un joven de 43 años. Se le subió el azúcar, le dio un ataque y se murió. Ya no tuvo oportunidad de oír el mensaje. Ya no tuvo oportunidad. Pero tú que estás aquí en esta mañana, tú tienes la oportunidad. Y en un acto de fe, dile al Señor, Señor, perdóname, porque he rechazado el llamado tuyo. Yo quiero ser de tus escogidos. Perdóname, Señor, pero esta mañana yo me vuelvo a ti. A hacer lo que tenía que hacer. A predicar tu palabra. A orar por los enfermos. A sanar, Señor, a orar para que sean sanados los enfermos. Señor, para ser un buen pastor. Señor, ayúdame. Yo te recibo, Señor, como mi Salvador personal. Abre tu corazón. Abre tu corazón y dile al Señor Jesús que entre a tu vida. Él dijo que entrará a ti, que cenará contigo. Abre tu corazón, dile, Señor, yo vengo delante de ti. Yo abro mi corazón para que entres a mi vida. Hazlo. Un milagro sucederá en tu vida. Un milagro sucederá en tu situación. Tu vida cambiará. Tu vida tendrá otro camino mejor. Serás llamado hijo de Dios. Porque eso dice su palabra a los que creen en su nombre. Padre Celestial, te doy gracias. Te doy gracias por esta mañana. La fiesta de Sucot, la fiesta del tabernáculo en esta mañana, Señor, tendrá una resonancia en mi vida. La fiesta de Sucot, Señor, te da una resonancia en la vida de mis hermanos. Recordarán el día que tú les llamaste. Que tú los invitaste, Señor, a la cena. Y que algunos rechazaron la invitación. Que algunos te rechazaron, Señor, y no quieren abrir su corazón para ti. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor, de sus vidas. Pero que sepan, Señor, que sepan que tú les has hablado esta mañana.
Tú has hablado a nuestras vidas, Señor. Sukkot será trascendental, la fiesta de los tabernáculos tendrá sentido. Porque yo quiero estar ahí, no sentado hasta atrás, al lado de mi maestro. Me esforzaré, haré lo posible, cambiaré mi vida, buscaré de Él, porque yo quiero estar junto a ti, Señor. Que el Señor les bendiga una vez más, mis queridos hermanos. Bueno, como ustedes saben, nosotros aprendimos que todos nos íbamos a ir al cielo, pero la historia ha sido muy diferente. Cuando yo empecé a predicar, que les conté acerca de la anécdota de aquel cristiano que llegó con San Pedro y le preguntó que quiénes estaban en el cielo, se sorprendió cuando ninguno de las denominaciones que él mencionó estaban ahí. Lo único que les dijo es que los que estaban ahí son los que han sido comprados con la sangre bendita del Cordero y los que han creído y han recibido a Jesús como su Salvador personal. Y de eso se trata esta historia. La historia de la iglesia del Señor, que es un número reducido, un pequeño rebaño, un pequeño remanente, que no son muchos, que son pocos. Ese es un pueblo que Dios ha escogido y ha llamado para que esté con Él en las bodas del Cordero. Mas, en cambio, el tema que desarrollé esta mañana fue acerca de la cena. Las personas que no fueron parte del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, sino que fueron invitados a las cenas. Son esas personas que conocieron de Dios, se apartaron, no quisieron oír el llamado del Señor, y Dios los tuvo que sacar y decirles, sáquenlo afuera, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Porque lo que van a recibir todas aquellas personas que no hayan aceptado a Jesús, que hayan despreciado el llamado de Dios, tendrán que sufrir las consecuencias de las tinieblas de afuera. Hoy hay un llamado especial para nuestras vidas, y ese llamado que Dios hace a nosotros es porque Dios se interesa de nosotros. Siempre me ha preocupado en mi vida personal cómo poder llegar a ser esa parte de esa iglesia. A pesar de estudiar la palabra del Señor, necesitamos una guianza, una dirección, y esa guianza y esa dirección, bueno, la palabra de Dios nos las da, pero ¿la entendemos? O nos vamos por la tangente y empezamos a entrar en el legalismo y decir cosas como las que les platiqué de esa señora que decía que si tú usas el pelo normal, que eso es malo, que porque excitas a los hombres, y esas clases de legalismo no tienen nada que ver. Cuando aquel le preguntó que quién estaba en el reino de los cielos, aquí no hay nadie de los que tú me preguntas. Y la verdad de las cosas es que Dios viene por un pueblo, una iglesia sin mancha y sin arruga, de las cuales yo te invito para que seas parte de ella. No te estoy invitando a la cena. La cena, de cualquier modo, las personas que logren darse cuenta de su situación y se vuelven a Dios, bueno, después del sufrimiento y del dolor, podrán ser parte de esa celebración y ser llamados a las bodas del Cordero. Pero ¿para qué esperar? El Señor está llamando a tu puerta, está llamando para que tú entres. Él es la puerta. Quiere que entres, que cenes con Él, que vivas con Él, que goces con Él. Pero si tú te niegas, tendrás las consecuencias. Así es que, mis queridos hermanos y amigos, Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Te invito para que entres con el Señor y seas parte de su pueblo, de su iglesia, que Él ha redimido con su sangre preciosa. Allí donde estás, quiero que hagas una oración y en el nombre de Jesús, no te conformes con menos. No te conformes solamente con ser invitado. No, procura. Dijo Pablo, procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia, procura en esos momentos aceptar a Jesús, abrir tu corazón e invitarlo para que Él tenga misericordia. Y sé seguro que Dios lo va a hacer.
Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por cada persona que escuchó el mensaje, que de alguna o de otra forma, Señor, se vendrán a tu presencia y que, Señor del cielo, tú escucharás su oración y tú los salvarás, los perdonarás y lo invitarás para que sean tus escogidos. Señor, en el nombre de Jesús, permite que abran su corazón, te acepte como su Salvador personal y, Señor, sean tu templo, sean su tabernáculo, que tú entres a sus vidas y te reveles a ellos y puedan alcanzar salvación y vida eterna, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos amigos, hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, nos vemos la próxima semana.